Dios le bendiga, buenas noches. Espero que estén bien, que mientras conduce y llegue a su casa, esté en la comunidad de su hogar, que usted pueda compartir con nosotros y sacar su Biblia en Jonás capítulo 2, versos 1 al 3 y el verso 10. Jonás 2, versículos 1 al 3 y el verso 10. Padre, oramos que tu palabra llegue a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la oración de Jonás, capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó las corrientes. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Verso 10. Y mandó Jehová el pez, y vomitó a Jonás en tierra. Gloria al Señor. Bien. Acomódese, por favor. Tenemos el tema en esta noche, el auxilio divino. Auxilio divino. Cuando hablamos de auxilio, obviamente estamos hablando de la capacidad de nosotros buscar ayuda, pedir ayuda, reconocer que necesitamos la intervención divina para alguna situación difícil que está fuera de nuestro control. Este es el cuadro de un profeta desobediente, rebelde, que en su criterio y razonamiento él quería huir de Dios, no hacer la voluntad de Dios, sino hacer su propio capricho. Queriendo huir de Dios, de la tarea encomendada, locamente decidió huir en diferente dirección. Dios lo había mandado a Nínive y él se fue a otra ciudad. Se subió a un barco, compró su pasaje, se metió como pasajero y pues se bajó a la parte baja del barco a dormir. Sabía que estaba desobedeciendo a Dios, que Dios lo mandó expresamente a hacer algo. Pero Jonás, que quiere decir paloma o mensajero, en lugar de ser ese mensajero que Dios tenía para esa hora a Nínive, decidió hacer su propia voluntad. ¿Y qué entendemos? Que Dios levantó una tormenta, que la embarcación se hacía pedazos y naufragaba. De repente algunos tripulantes deciden bajar a la parte baja y encuentran a Jonás. Jonás parece que estaba en negación de la realidad, en una burbuja de su propio pensamiento, y ahí lo van a llamar la atención y a censurar, porque en lugar de ayudar estaba en la parte de baja del barco durmiendo. Es que algunas veces nosotros pensamos que huyendo de nuestra responsabilidad, haciendo lo que queremos, Dios se va a olvidar de nuestros compromisos y no nos va a llamar a cuenta. Lo que hacemos es que cuando nos salimos de la voluntad de Dios, entonces esa cobertura divina se quita de sobre nosotros. Y ahí comienza el ser humano a experimentar lo que es estar expuesto a los ataques del maligno, a no tener la defensa espiritual y estar, hermanos míos, vulnerables. Es por eso que el auxilio divino de esta noche es que nosotros en nuestra situación podamos, número 1, reconocer que somos propiedad de Dios. 2, reconocer que nosotros debemos de hacer todo aquello que Dios nos manda hacer. Y tercero, nunca
nosotros querer evadir nuestra responsabilidad pensando que vamos a salir con la de nosotros. Jonás precisamente pensó que él iba a salir con la suya y se escapa. Pero los tripulantes de esa embarcación lo exhortan, lo censuran, él reconoce: por mi culpa es esto. Y aquellos marineros lo lanzan. Él dice: Jonás sabe, tiene un espíritu hasta suicida, porque cuando dejamos a Dios entran razonamientos equivocados y tomamos decisiones fuertes, contundentes, que muchas veces nos van a llevar al desastre, a nosotros mismos ser lastimados. No porque Dios no tenga cuidado de nosotros o no nos ame. No porque Dios no se interesa en lo que estamos pasando. Es que sencillamente los seres humanos queremos muchas veces probar el amor y la misericordia de Dios. ¿Hasta qué punto Dios me va a permitir estar haciendo lo que estoy haciendo? Se nos olvida que el hombre que endurece su cerviz, dice el proverbista Salomón, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Si Dios está tratando con nosotros, ¿por qué no volvernos a Dios? Arrepentirnos, buscar su misericordia y pedirle otra oportunidad a Dios. Jonás, que le llegó a entrar un espíritu suicida, dice: tírenme y se acabará. Sí, se acabó la tormenta, pero la misión de Jonás no se había terminado. Dios preparó un pez muy grande que se lo tragó. Y estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, rebelde. No lo vemos arrepentirse el primer día ni el segundo día. Pero entonces, dice el verso 1, entonces, qué importante es en nuestras vidas que entendamos que llega un momento en que debemos de decidir si vamos a levantarnos o a salir o seguir caídos. Si vamos a buscar socorro divino o vamos a nosotros pensar que no necesitamos a Dios. Jonás pensaba que no necesitaba a Dios. Y ahora en el vientre del pez, yo creo que ya puede imaginarse el estado donde él estaba, los ácidos de ese gran pez, los ácidos gástricos, la piel de él, estando él allí encerrado, aprisionado, que si no se arrepentía se moría. Pero en el tercer día Jonás dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Por qué tenemos que llegar a ese extremo? ¿Por qué no buscamos a Dios mientras puede ser hallado y llamarlo o llamarle en tanto que está cercano? ¿Por qué tiene el agua que llegarnos a la nariz y estar ahogándonos para entonces reconocer: estaba mal, estaba en pecado? Debería haber buscado la misericordia de Dios. A veces no oímos la voz del Espíritu ni de la conciencia. Estamos empecinados en hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios y no le agradan. El orgullo humano es tan grande y tan maligno que a veces no nos deja reconocer nuestra condición. Tras que estamos mal, estamos peleando con Dios, culpando a otros y queriendo justificarnos en lugar de reconocer el pecado. Jonás tuvo que esperar hasta el tercer día para entonces orar a Jehová, a nuestro Dios. Y es ahí, en su momento difícil, que dice la Biblia que él se acordó del Señor en su gran angustia. Es entonces hasta cuando él ya no podía y se estaba muriendo y estaba siendo triturado y quemado por esos jugos gástricos de
El pez que entonces él reconoce: yo necesito la misericordia de Dios. Ayúdame, Dios. Es entonces cuando nosotros volvemos en sí y nos damos cuenta que estamos en el chiquero del mundo o estamos viviendo perdidamente y ahogándonos en nuestros propios delitos y pecados. ¿Por qué no buscarle a Dios ahora que podemos? ¿Por qué no acudir a la misericordia de Dios, al amparo, a la ayuda divina? Hay personas que sencillamente sienten que si piden o si oran se están humillando. Como Dios quiere quebrantar en nosotros ese orgullo y esa autodependencia, porque la autodependencia puede ayudarnos hasta cierto punto, pero llega el momento que hay situaciones en que no podemos solos. Jonás no podía salir solo de ese vientre de ese pez. Jonás estaba muriéndose desesperadamente. Jonás estaba en el peor momento y es cuando clama a Dios. Lo bueno es que Dios es tan misericordioso que pudiera rechazarnos, pudiera decirnos: ya ves, cabezón, ya ves, hombre necio. Pero Dios no lo trató así a Jonás, con desprecio. Dios no lo castigó psicológicamente. Dios no lo rechazó, porque Jonás oró pidiendo misericordia. Si usted está escuchando esta reflexión, acuérdese que en el trono de la misericordia hay suficiente gracia para que usted pueda agarrarse ahí y decirle: Dios mío, me acojo a tu misericordia, sálvame. Dios lo hará, porque en el caso de Jonás, la Biblia dice que cuando él se acordó de Dios, él reconoció y confesó su estado desesperado. Él dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Ve? Se acordó, confesó, ¿verdad? Hizo él lo correcto. El verso 4 dice: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él sabía que había pecado contra Dios. Su conciencia le martirizaba, porque es en los momentos de soledad o que estamos con la cabeza en la almohada, viendo hacia arriba forzadamente, que entonces miramos que no podemos solos y que necesitamos la misericordia de Dios. ¿Por qué dejamos las cosas hasta lo último? ¿Por qué no doblegarnos y obedecer y venir a Dios con un corazón contrito y humillado, como aquel publicano que reconoció: Dios mío, ten misericordia de mí que soy pecador? Esa es la actitud que Dios honra. Aquella actitud que, como el hijo pródigo, se dan cuenta que no pueden vivir así o continuar en esa misma manera de vivir. Cuando nosotros buscamos el auxilio divino, Dios, que es misericordioso y clemente, lento para la ira, dice la Biblia, y grande en misericordia. Se quiere decir que si Dios quisiera consumirnos y hacernos chicharrón en el infierno, lo haría. Pero Dios, que es tan bueno, nos sigue dando oportunidades. Y Jonás reconoció que por su pecado él merecía ser desechado. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, los desechos de ese pez. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. En otras palabras, me enterré, o me enterró Dios para siempre. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Vean lo que dice el 7. ¿Por qué Jonás esperó hasta lo último? Es que Dios estaba tratando con su orgullo, con su manera de ser rebelde, su autosuficiencia,
su complejo de superioridad, que él podía sin Dios. Y es una locura apartarnos de Dios, desechar los acercamientos divinos y pensar que podemos naufragar en las tormentas del mundo sin Dios, sin su misericordia. Pensamos que podemos permanecer ante la tormenta de pie, sin necesidad de clamar, sin necesidad de acordarnos y confesar nuestros pecados. Él dice que cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Ve? A veces Dios permite que estemos entre la espada y la pared, para entonces nosotros entender: he pecado, he fallado. Dios mío, ayúdame. Y Jonás pidió a Dios misericordia. Y dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Ve? Los que siguen vanidades ilusorias. Él reconoció que él estaba pensando otra cosa, que tenía una mentalidad contra la verdad, contra lo bueno. Y a Saulo de Tarso se le dijo: coces das contra el aguijón. En otras palabras, estás dando puntapié contra este aguijón. Te estás haciendo daño a ti mismo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No abandones a Dios por nada. Que otros lo dejan, que otros blasfeman, que otros se aparten, que otros se enfrían por la pandemia, que otros dejen de congregarse, de que otros dejen de cumplir con sus obligaciones con Dios, pero que no te pase a ti. Tú mantente fiel. Acuérdate. Como él dice: me acordé de Jehová en el verso 7. El verso 8 dice: mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Se da cuenta? Fue entendiendo que por el Señor estaba en pie y que él necesitaba más a Dios que Dios lo necesitaba a él. Dios podía haberse levantado 1000 Jonases. Dios puede levantar a gente mejor que usted y yo. Pero acordémonos, no estamos porque seamos hijos favoritos de Dios y nos pongamos malcriados, orgullosos, con autosuficiencia. No. ¿Por qué no mejor reconocemos? Estamos de pie porque Dios es bueno. Y dice la Biblia que estando ahí, él experimentó la misericordia de Dios. Porque cuando él pensaba que ya su vida terminaba y las algas se enredaban en su cabeza y que lo peor venía, el peor momento de angustia, entonces el verso 1 dice: él oró a Jehová desde el vientre invocó a Jehová en su angustia. Y eso es lo importante. Levantó su voz en gratitud a Dios. Y eso cuenta. Cuando tú dices: he pecado, Padre, buscaré tu misericordia. Llegó a pensar que él estaba enterrado. El verso 6: la tierra echó sus cerrojos para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. A veces sentimos las paladas de tierra cayendo en nuestras vidas, porque el diablo piensa que nos va a enterrar, pero bendita es la misericordia de Dios. Bendito el favor de Dios, que Dios no se olvida de nosotros. Él se comprometió a obedecer a Dios diciendo: pagaré lo que prometí. ¿Y usted está cumpliendo con lo que le ha prometido a Dios? ¿O solo un jueguito cuando usted tiene problemas y Dios le ayuda, se olvida rápidamente de que hay que ser fieles a Dios y cumplir con nuestros votos y perseverar y ser agradecidos, mantenernos en una actitud de humillación y obediencia todos los días de nuestra vida? Él reconoció, cuando buscó el auxilio divino, que y Dios lo libró, que parte de su compromiso era poder hacer la voluntad de Dios e ir hasta Nínive. Y llegar y predicar. Cumpliré lo que prometí. Dios te está diciendo:
acuérdate de lo que tú me prometiste, que me ibas a servir. Te salvé por mi misericordia. Te rescaté. Ahora cumple la parte que te corresponde. Tú te has olvidado de tus compromisos. Dios no se ha olvidado. Cumplamos, seamos fieles por Dios. Y entonces Dios les mandó salvación. Dios mandó un pez. Cuando buscamos el socorro divino, Dios mandó al pez que fuera a vomitar a Jonás. Y lo sacó en el lugar correcto. Yo creo que Dios puede hacer lo que Él puede hacer. Lo crea usted o no lo crea, Dios cumplirá su propósito en nosotros. No le podemos ganar a Dios. Lo mejor es someternos a los designios divinos y cumplir con esos propósitos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenas noches y nos vemos próximamente. Gracias.